paz y bien. Testimonio misionero. Quiero invitarte a cerrar los ojos y a vivir este espacio en oración. A conectar con estas vidas que sembraron la fe, la esperanza y el amor a Dios en tierras venezolanas. Hoy hablaremos de Monseñor Gómez Villa. Monseñor Constantino Gómez Villa, un teólogo en la Gran Sabana. Monseñor Gómez Villa murió a principios de la década de los 80 en la residencia que los capuchinos tienen en Ciudad Bolívar, adosado en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Los religiosos que allí vivían entonces dieron a conocer su deceso, que tuvo lugar en el ancianato que las franciscanas del Sagrado Corazón tienen en aquella ciudad, como si se tratase del fin terreno de un verdadero santo. A los 10 años de su muerte, muchos le consideraban efectivamente un hombre digno de subir a los altares, un obispo venezolano que contó siempre con él como con el mejor confidente, nos ha dicho. En las reuniones de la conferencia episcopal no hacía otra cosa que sonreír a todo y a todos, y aun tratando los asuntos más espinosos, sonreía con el fin de suavizar aristas y disponer los ánimos a actuar acertadamente. Los demás obispos gustábamos de conversar con él porque en pocas palabras ofrecía sabios consejos. El religioso que hacía de superior cuando él falleció en Ciudad Bolívar, el padre José, nos ha manifestado que cuando oía hablar de las debilidades de ciertos hombres, se volvía extraordinariamente compasivo, a pesar de ser él un riguroso cumplidor de la ley. Había visto tanto y había tratado tan cerca la fragilidad humana que no se atrevía a ser juez de nadie. Monseñor Gómez Villa nació en la aldea de Puente, León, en 1891. Al ser ordenado de sacerdote en 1916, fue destinado a las universidades romanas para que hiciese estudios especiales de teología. De regreso en España, fue nombrado profesor del Colegio de Teología con los capuchinos que los capuchinos tenían en León. Pero el padre Seferino de la aldea, que así se llamaba entonces, siempre quiso venir a misiones. Siempre lo pidió. Los superiores se hicieron los sordos, pensando que con el tiempo se le olvidaría de su propósito. Pero el joven e intelectual sacerdote insistió una y mil veces hasta que se vio en Venezuela en 1926. Durante varios años fue superior regular de los religiosos en el vicariato del Caroní. Fue párroco de Upata por algún tiempo y uno de los primeros exploradores de la Gran Sabana. En 1938 le nombraron obispo y vicario apostólico del Caroní, en sustitución de Monseñor Diego Alonso Nistal. De él se ha dicho: conocí la Gran Sabana palmo a palmo. Fue el primero que entró en la Gran Sabana y que se retiró de ella cuando la edad y los quebrantos de salud ya no le permitieron casi tenerse de pie. Dotado de dones especiales para el trato con los fieles, los sacerdotes y los religiosos, hizo constantes visitas pastorales sin importarle las condiciones climatológicas o los lugares escarpados por donde tenía que pasar.
jamás se quejó de ninguno de los misioneros, y antes de encomendar una tarea pesada a los demás, lo pensaba muy bien. A su iniciativa se debe la fundación del Seminario Indígena de Upata, y a su iniciativa se deben la mayor parte de las obras que hay en la Gran Sabana, ejecutadas por misioneros a los que apoyaba y defendía ante el país y el gobierno. Cuando casi tenía 80 años, la Santa Sede aceptó su renuncia como vicario apostólico, y sabiendo que su sucesor se vería coartado con su ministerio, bajo su vigilancia, decidió pasar sus últimos 11 años de vida en Ciudad Bolívar, en la residencia que los capuchinos tienen allí. Observó todas las normas y el horario de los demás religiosos, prestándose para confesar, sobre todo a sacerdotes y religiosos que acudían a él en busca de un consejo y un consuelo. Era escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes, aun en los más insignificantes. Quería ser fiel al Evangelio y a la Iglesia en todo momento, aunque era suave y comprensivo con todos. Monseñor Constantino Gómez Villa fue un misionero avanzado que pasó 42 años de su vida entre los indígenas, viendo surgir los pueblos en la Gran Sabana y en el Delta Amacuro, durante 17 años, hasta que el vicariato del Caroní se separó de Tucupita. Hizo de pastor para las dos regiones indígenas, viéndose obligado a duros, prolongados y lacerantes viajes pastorales. Por eso, agotado, anciano, lleno de méritos, salió de la sabana en 1968 y murió 12 años después, víctima de la leucemia. Murió plácidamente, sin hacer ruido. Nos han dicho para no molestar a nadie, como era su costumbre. Siempre quería pasar desapercibido, dejando ver tan solo los buenos frutos de su santa vida. La historia tendrá que recordar a Monseñor Gómez Villa como uno de los fundadores de la Gran Sabana en esta última etapa y como uno de los mayores benefactores de los Pemones. Y recuerda, pasa desapercibido, dejando ver tan solo los buenos frutos de tu vida. Repite conmigo: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Paz y bien.